En nuestra sección Bajo la lupa. Más allá del diagnóstico, presumiendo competencia en el autismo. Derechos a la salud mental. Conversando con la doctora Cecilia Brainbauer. Parte 9. Conversando sobre definición de autismo hoy. Bueno, seguimos charlando con la gran Cecilia. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ceci. Eh, la verdad que nos has contado un montón de cosas súper interesantes. Hemos navegado por temas eh, súper importantes también. Y a veces nos quedamos eh, con ganas de saber cosas quizás un poco más básicas, ¿no? De tu parte. Cosas que quizás ya escuchamos, pero sabemos que vos siempre le vas dando una vuelta de tuerca a las distintas Ujú. definiciones y aunque parezcan muy básicas, siempre está bueno, ¿no? Escucharlas o reescucharlas. Ujú. Entonces, lo que nos gustaría saber ahora es cuál es tu definición de autismo hoy en día. ¿Qué nos contarías hoy? A ver, no es mi definición de autismo, pero sí me encantaría darle una vuelta a qué es el autismo. Esta es una pregunta que de hecho empecé a hacerla cuando empezamos a desarrollar los módulos del postítulo de comunidad inclusiva en el año Ujú. 2022. Y en ese momento, una de las cápsulas del módulo uno, el primer tema, salud mental, por qué es importante, ¿no? De ahí vamos definiendo, y hay una de las cápsulas que habla de esta dicotomía, si el autismo es un diagnóstico o una identidad. Han pasado 3 años en redes sociales, y menciono nuevamente, lo de haber hecho en alguna otra pregunta, la gente aprende por redes sociales. Entonces, en 3 años ha cambiado mucho la conversación y hoy en día es como que todo el mundo sabía lo que es autismo. Y yo creo que sería bueno revisar nuevamente la definición con la que operamos todavía, que es la del DSM-5. No hay otra definición, no es mi definición, no es la definición de autores autistas, ¿no? Cada uno puede tener una opinión de qué le parece la definición del DSM-5, ¿no? Entonces, creo que es bueno hacer una revisión histórica y ponerla en el contexto actual. Entonces, yo estaba revisando las PPT de esa grabación, de esa cápsula que es el 2022, donde hice una revisión histórica, porque nuevamente poner qué entendemos por el autismo en la perspectiva histórica. Y básicamente de autismo se empezó a hablar en 1911, o sea, hace más de 100 años atrás. Wow. Y las primeras connotaciones de autismo eran demencia precoz. Entonces, hay una historia asociada, por ejemplo, a la esquizofrenia, como que eran niños, ¿no? ¿No? Que eran, los niños no le iban a llamar todavía esquizofrenia, pero era demencia precoz y que iban a evolucionar como quizás como esquizofrenia. Entonces había ya una connotación de psicosis asociada al autismo desde 1911. El DSM-1, que básicamente el sistema de DSM partió en 1952, ¿no? Y básicamente ahí se hablaba de esto que estoy mencionando, el grupo esquizofrenia, ahí encajaba autismo, como una psicosis, ¿no? Mm. Y el DSM se desarrolló en 1952, la primera versión, pero como un esfuerzo de organizar criterios para hacer investigación. Yo creo que en un principio no tenía función clínica. Era desde la psiquiatría que venía siendo, básicamente, pongámonos de acuerdo, porque cada psiquiatra tenía su propia definición de lo que estaba saliendo publicado. Pongámonos de acuerdo, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cuáles son los criterios para poder investigar? Entonces, voy a seguir avanzando en la historia. 1952, DSM-1, DSM-3 cambia la mirada de psicosis a trastorno. El DSM-3 Mm. se instaló en 1987, que fue justamente en la época en que salió el estudio de Lobas, de Ibar Lobas, básicamente diciendo, si nosotros hacemos 40 horas a la semana de ABA, los niños autistas, que básicamente antes tenían psicosis, ahora trastorno, ¿no?
suben 20 puntos en el coeficiente intelectual, ¿no? Esa es la evidencia original de ABA. 40 horas a la semana de básicamente esta metodología de premios y castigos. Entonces, desde el DSM-3, desde el 87 hasta el 2013, se hablaba de trastorno. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en Latinoamérica se habla de TEA, trastorno del espectro autista, cuando el DSM-5, que viene a instalarse el 2013, deja de hablar de trastorno y empieza a hablar de déficit. Interesante eso, porque tenemos, por ejemplo, en Chile hay una ley que se llama trastorno del espectro autista, pero el DSM-5 en realidad empieza a describir los criterios del autismo como déficits. Saca la palabra trastorno. Entonces, creo que todo eso es interesante verlo en contexto. Ahora, en el DSM-5, el 2013, y después, como no salía nunca el DSM-6, y voy a llegar al DSM-6 en esta historia, el 2021 se hizo una revisión del DSM-5, ¿no? Donde se hicieron puntualizaciones, cosas muy menores, pero siguió siendo déficit. ¿Ya? No ha pasado condición, porque la gente en redes sociales dice, ya no es trastorno, ahora es condición. Condición son constructos sociales, donde, por ejemplo, en Europa están diciendo ya sí, mejor llamémosle condición. Yo me acuerdo, tuve una conversación con la persona encargada en la Organización Mundial de la Salud, del área de psiquiatría, que bajo su cargo está autismo, y la conversación la tuvimos antes de la pandemia, y me preguntó, ¿tú crees que deberíamos decir trastorno o condición? Yo le dije, deberíamos hablar de autismo nomás. Pero si quieres cambiarlo a condición de trastorno, sí, es un pasito, es un progreso. ¿Ya? Entonces, es curioso porque si vamos al DSM-5 y quiero revisar los criterios con ustedes, porque la gente se le olvida los criterios, ¿no? Y cómo darle la vuelta que tú dices, Marianela. Entonces, el DSM-5 básicamente tiene dos grandes criterios, criterio A y criterio B. El criterio A tiene que ver con todo el tema de la comunicación. Y el criterio B tiene que ver con los patrones restrictivos, repetitivos, lo voy a leer, porque son patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. Me voy a meter en profundidad primero el criterio A, comunicación, porque la comunicación es esencial. Le voy a leer lo que dice y lo vamos a ir dando la vuelta. Dice, déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social. Comunicación social, o sea, cómo te comunicas con otro y cómo interactúas con otros en múltiples contextos, casa, colegio, y se manifiesta por todo lo siguiente. Déficits en la reciprocidad emocional. Y eso básicamente está anclado en el desarrollo típico, en que los niños autistas tienen esta conversación temprano, ¿no? Esta reciprocidad, ¿no? Y el niño autista, esa reciprocidad de esa conversación va quedando desfasada. Esta asincronía de la comunicación que hablamos en el postítulo, ¿no? Entonces, esto parte en lo que alguna vez me preguntaron la definición de autismo 3 años atrás, y yo dije, es un desarrollo neurodivergente. Porque cuando el niño nace autista, o sea, la base es genética, 80%, hay un componente 20% de estas interacciones con el ambiente, el hogar, colegio, etcétera, ¿no? Y otras cosas, no sé, múltiples infecciones, hay muchas cosas mínimas que van haciendo como la carga, que van haciendo que algunos genes, porque es múltiple genético, no es un gen, se vayan expresando. Entonces, el problema es que ya ese primer punto, el criterio A, déficit en la reciprocidad socioemocional, entonces las fonoaudiólogas, las terapeutas de lenguaje van a tratar de que los niños hablen, ¿no? No vaya, porque si no habla va a tener una discapacidad intelectual, va a ser autismo profundo. Entonces, que el niño hable, ese es como el rol de la fonoaudióloga, y que converse. Y con muchos niños autistas, esto de la reciprocidad es muy difícil porque están teniendo que manejar muchos factores, todos los factores, los estímulos sensoriales, ¿no? Los ritmos, ¿no? Hay distintos ritmos y ahí se empieza a desincronizar la comunicación. Pero eso no significa que no puedan conversar. Claro. Y eso es un punto grande que quería hacer hoy en día, que no lo había hecho antes. Cuando hice esta cápsula, no lo había pensado, pero el año pasado dije, a ver,
yo conozco a un par de adolescentes autistas no hablantes, ¿no? Y fui a probar, ¿puedo conversar o no? Y toma otros tiempos, otros ritmos, pero pude conversar, pude tener esta reciprocidad en un tiempo distinto, en un ritmo distinto, pero pueden conversar. Entonces ahí viene como el tema, este concepto de asumir o presumir competencia, de creerle que, creérmela yo, de que si yo hago el esfuerzo y creo que voy a poder tener una conversación, ¿no? Y creerle que de la manera que me responda, Ujú. este preadolescente o adolescente que no habla gestualmente, vamos a tener una reciprocidad que va a ir a otro ritmo. Entonces ahí es donde irle dando la vuelta, ¿no? Que no tiene que ser esta mirada patológica de que, entonces no tiene esta reciprocidad, entonces se desconecta en su mundo. Es como uno va creando estos apoyos simultáneamente y va entendiendo qué es la descripción del autismo hoy en día con la que contamos desde el DSM-5. El segundo criterio dice, en los comportamientos comunicativos no verbales utilizados por la interacción social. O sea, básicamente es no mira a los ojos o no apunta, ¿ya? Ujú. Pero ahí es donde, bueno, puede que mirar a los ojos les sea muy desagradable. O sea, si ustedes han estado en ascensor, o sea, mirar a los ojos provoca ansiedad, ¿no? Con un desconocido. Cuando tenéis múltiples intereses, puede haber un tema motor, pueden haber muchas cosas. O sea, mantener el foco de la atención en mirar a los ojos requiere un esfuerzo, una energía para una persona, un niño, un adolescente autista, ¿no? De estar manteniendo el foco y estar poniendo atención a lo que me dice, ¿no? Y procesando, es un esfuerzo neurodivergente, ¿no? Entonces, ¿por qué exigir que mire los ojos? Si puede estar mirando, no sé, la tablet, o estar mirando el libro que está leyendo, o estar dibujando, pero asumo que me está escuchando, ¿no? Y lo probé. Tuve una conversación con dos y me estaban escuchando, ¿no? Y me dieron una respuesta. Me dieron una respuesta que muchas veces fue en torno a gestos. Eso me sorprendió porque yo esperaba a los dos con que hice como test, ¿no? Si podía conversar. Los dos usaban Proloco. Y yo dije, me va a contestar con Proloco. No, me contestaron con gestos, con lo que le era más rápido en ese momento contestarme. Y el tercer punto del criterio A dice déficit persistente en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Eso es súper estigmatizante. O sea, básicamente decir que los niños autistas no pueden hacer amistades. Y es al revés en la historia. Los niños autistas se van quedando sin amistad en los colegios, sobre todo como de los 9 años para arriba cuando entra la etapa de la preadolescencia. Eso, sí. Porque no es cool ser amigo del niño autista, ¿no? Es como, ya, bueno, soy cariñoso, voy a hacer amistad, pero voy a ir con el grupo cool, ¿no? Los preadolescentes. Entonces, tenemos un montón de problemas con la definición, pero si uno trabaja esos criterios y le da una vuelta, puede identificar los apoyos. Porque ¿para qué sirven los diagnósticos? No para estigmatizar, no para etiquetar, sino que para identificar cómo le doy una vuelta y encuentro la manera de tener una conversación, ¿no? De mirar cómo me va a responder, aunque no me mire a los ojos ni use el apuntar, ¿no? Como la atención compartida, ¿no? Pues está mirando a otro lado, pareciera que no tiene atención compartida, pero no me escucha con la oreja, pero me está escuchando, me sigue, ¿no? ¿No? Entonces cambiar nuestros juicios, ¿no? Y tercero, los niños autistas sí quieren tener amistades, ¿no? Y el problema es la doble empatía, que son los otros que les cuesta hacer amistades. Y el patrón B, muy rapidito, porque no quiero extenderme ya, no sé, no me fijé cuánto lleva la respuesta, pero el patrón B, básicamente estos los patrones restrictivo y repetitivo, tiene 4 ítems. Uno, movimiento, uso, objeto, habla estereotipada, repetitiva. O sea, básicamente le quita valor a la colalia. Sabemos hoy en día que la colalia puede tener mucho sentido comunicativo gestáltico. Segundo, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados, etcétera. O sea, de ahí viene esta cosa de la inflexibilidad, como que la gente se agarra y no desmenuza qué es esto de la inflexibilidad cognitiva. Pero el más preocupante es el tercer punto. Escuchan esta descripción de DSM-5. Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales. ¿Quién define qué es un interés anormal? En Perfecto. cuanto a su intensidad, ¿ya? O sea, le interesa algo, seas apasionado, y eso está mal. En cuanto a su intensidad y foco de interés que se refiere. O sea, eso realmente es para repensarlo y ojalá en el DSM-6 se repiense. Perfecto.
Y el cuarto ítem habla de la hiper o hiporreactividad de los estímulos sensoriales o interés inusual por los aspectos sensoriales, ¿no? Y eso fue un aporte, fue el primer aporte y fue en parte por algunos investigadores que son reconocidos hoy de la comunidad autista que empezaron a meter el tema sensorial y efectivamente es un tema que entró. Hoy en día en redes sociales la gente dice, ¿qué es el autismo? Ah, es que sí, se comunica de otra manera y tiene un procesamiento sensorial distinto. Y eso es como lo único que se acuerdan de describir. Entonces quería ir por los criterios. Es un desarrollo divergente, los niños nacen, ¿no? Con una serie de características de cómo se mueven, de cómo usan el cuerpo, los movimientos, ¿no? La coordinación motora, las praxias, ¿no? Y los gestos son eso, son coordinación motora, praxias, cómo mueven las manos y miran los ojos, que es divergente para tener esta reciprocidad y eso requiere más tiempo. Y todas las personas del espectro autista tienen distintos tiempos, distintos perfiles, pero es como uno entiende ese perfil individual. Esa es la vuelta que yo le daría. Excelente. Gracias, Cecilia. Siempre estas explicaciones tan llenas de conceptos, ¿no? Porque es una cosa y a la vez está llena de otras cosas que siempre nos dejan pensando y bueno, con un montón de ganas de seguir conversando, ¿no? Porque es como siempre vos decís, siempre son múltiples conversaciones para terminar de integrar un tema. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Marianela, por la pregunta.